En este miércoles que nos ponemos sobre la mirada y el cuidado de San José, la palabra de Dios nos hace reflexionar en nuestra vocación cristiana, como veníamos haciendo los días anteriores, tratando de profundizar nuestra fe, alimentándola de la palabra de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y hoy tenemos inauguración de cosas, seguimos con el mismo Evangelio, Mateo, pero comenzamos con un capítulo nuevo y también como primera lectura comenzamos con Jeremías. Ya hemos meditado con Amós, hemos meditado con Isaías, con Miqueas y nos vamos un siglo más adelante, 100 años más, nos situamos en el 627 en Jerusalén, en Anatot, era hijo de un sacerdote de Anatot, como comienza la lectura de hoy, un pueblito cercano a Jerusalén, y en este año el 627, como siempre, hay muchos problemas políticos, muchos problemas religiosos. El reino del norte se anexó, podríamos decir, a Siria. Están queriendo hacer lo mismo con Jerusalén. Y un muchacho que todavía no tenía 20 años, Jeremías, es llamado mucho más discretamente que Isaías. ¿Vieron la teofanía de Isaías que le purifica los labios un ángel, etcétera, ¿no? Y este Jeremías, que es un muchacho también, dice, soy un muchacho, ¿quién me va a hacer caso? Y como siempre, Dios, no temas, yo te envío. Siempre es importante que una de las características básicas del profeta es que no quiere ser profeta. Eso pasa muchas veces con los servicios, que no entendemos que son servicios. El servicio es un servicio. Si no lo hago porque no me lo piden o porque no lo hago, no pasa nada. Entonces uno a veces los servicios en la iglesia, en tal o en cual lugar, inclusive en servicios muy importantes, por ejemplo, como el ministerio de la Eucaristía, ¿no es cierto? Uno exige, no puede exigir, es un servicio. Si al servicio uno lo hace cuando es necesario, no es algo que tenga que hacer como trabajo. Y la profecía también. El profeta de la Biblia no es un adivinador del futuro. Es cierto que dice cosas del futuro. ¿Por qué? Porque lo manda Dios, pero también porque lee, básicamente un profeta es el que lee la historia desde la perspectiva de Dios. Y por eso el profeta tiene una palabra para todas las realidades, para la realidad espiritual, que es una de las tareas. Ya saben que Jeremías es un profeta pobre torturado, como lo hemos meditado varias veces, como dice la lectura de hoy, es un profeta que está llamado para ser profeta de las naciones, pero nunca sale de Jerusalén. Para colmo, tenía un temperamento bueno, era una familia acomodada y él era una persona agradable, tenía un temperamento bueno, tanto es así que inclusive los enemigos lo respetan, ¿no es cierto? Pero tiene que decir cosas que no agradan, diríamos por una expresión de hoy, cosas que no son populares, porque es mandado, no es él, está mandado, es otro. Él viene en nombre de otro, no viene en su propio nombre, no viene a ser la vida y la profecía de lo que quiere Jeremías, sino que tiene la vida y hace la profecía de lo que quiere el Señor. Entonces vamos en estas más de 2 semanas a caminar un poquito con la profecía de Jeremías, diremos también su persona, su calidad humana, y fijémonos siempre en el proyecto de Dios. Como es el proyecto de Dios, uno tiene que hacer la parte que le toca. Después veremos si tenemos desde el criterio humano más éxito o menos éxito. Porque él básicamente, vamos a ir viendo, que tiene 2 tareas. La primera, la reforma religiosa, que básicamente le toca hacerla con el rey Josías, mientras este vive, que era un buen rey. No le sale muy bien. Y la otra tarea era la tarea política de tratar de que el pueblo haga alianza más bien con los reinos del norte y no que haga alianza con Egipto. Y le sale no tan bien. Por tanto, no nos preocupemos si lo que hacemos nos sale desde el punto de vista de la óptica humana excelente, porque nosotros venimos por Dios, no venimos por nosotros mismos. Y esto es importante. Y así como un punto que nos quede, que lo vamos a ir reflexionando, de hoy hasta el viernes de la semana que viene, vamos a leer, o proclamar, mejor dicho, en la Eucaristía proclamamos, el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. El tema de las parábolas, que es muy rico
en el Evangelio de Mateo, que comienza con esta. Se hace como un anfiteatro, ¿vieron? Dice Jesús que se sube a la barca, pide un poquito y eso hacía como un eco en la playita del lago, y entonces la gente podía escuchar mejor la enseñanza de Jesús. Y esta primera palabra, como esta primera parábola nos tenemos que acordar porque es el núcleo más antiguo del escrito, que se encuentra en los diversos rollos y papiros de los fragmentos que se tienen del Evangelio de Mateo. Entonces, esto tiene que acompañarnos en todo el resto de lo que vamos a escuchar, que es el tema de la eficacia de la palabra de Dios. Hoy se subraya la eficacia de la palabra de Dios. En ese momento la siembra se hacía, lo hemos dicho varias veces, primero se esparcía la semilla y después se araba la tierra, por lo tanto se perdía mucha semilla. Una cosecha buena de lo que se había tirado en semillas era 10%. Aquí entonces hay semilla que cae al borde del camino, hay semilla que cae en tierra que es muy flojita, hay semilla que cae entre espinas y hay semilla que cae en tierra buena. Del todo lo que se siembra se da el 100, el 60 y el 30. Es decir, que la semilla, que es la palabra de Dios, y por supuesto el sembrador es Dios, en el terreno que menos da 3 veces más de lo que se puede esperar, porque se podía esperar, podríamos decir 9, 10%, y en el terreno, cuando es la palabra de Dios, en el terreno menos esperable se puede dar 30%, mucho más de lo que, otra vez, lo que humanamente nosotros tenemos como éxito o como cometido. Por eso abramos nuestro corazón a esta palabra del Señor, que nos va indicando dónde poner nuestros fundamentos, cómo interpretar nuestra vida. Decíamos, y con esto terminamos la reflexión de hoy, que un profeta no es un anunciador de eventos futuros, sino que un profeta interpreta la historia, y a veces, si ve que la libertad está fallando mucho y que uno no corrige la libertad, porque el destino no es ciego, entonces si uno no corrige la libertad, si uno va caminando un pozo, sin mirar el piso, lo más probable es que se caiga al pozo. Y el profeta dice, mira, tenés libertad de irte para un lado o irte para el otro para no terminar en el pozo. Y esa es la diferencia. En la historia de la salvación siempre hay tiempo para la libertad del hombre. Entonces, cuando el ser humano usa bien su libertad, con la eficacia inimaginable de la palabra de Dios, se pueden hacer muchas cosas. Pero tenemos que estar ciertos y caminar siempre en este sentido en nuestra vida. Nos encomendamos a San José y le pedimos al Señor la gracia de ser tierra fértil para que germine siempre en nosotros su palabra. Que así sea.